¿Qué tal? Me alegro de conocerte. El tema de esta ocasión es el comienzo del cumplimiento del pacto sobre la tierra de Canaán. La cueva de Macpela cedida a Abraham para su sepultura. El autor es Abraham Park. La Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 23, dice lo siguiente. Cuando Sara murió posteriormente a la edad de 127 años, Abraham compró la cueva en el campo de Macpela, en Hebrón, a los hijos de Het para que fuera su sepultura. Tras haber asegurado el pozo de Beerseba mediante el pacto, Abraham adquirió la cueva de Macpela, que serviría como punto de apoyo en la tierra prometida, para comprar esta porción de tierra para el lugar de descanso de su amada esposa. Abraham negoció con Efrón según los procedimientos legales de los hititas. Génesis 23 revela detalles notables de las negociaciones entre Abraham y los hititas, habitantes de Hebrón. Primero, Abraham mostró gran humildad. Abraham abordó la negociación con la mayor humildad, presentándose como un simple forastero y peregrino. Incluso antes de que se discutiera el precio de la cueva de Macpela, Abraham se levantó ante los hititas, hizo una reverencia y expresó su gratitud. Los hititas exaltaron a Abraham llamándolo un poderoso príncipe entre nosotros, pero Abraham continuó humillándose como un ser insignificante. El término príncipe, Nasi, sugiere que los hijos de Het reconocieron a Abraham como un líder principal o incluso un rey, Ezequiel 30:13. Su designación de Abraham como poderoso príncipe, Elohim, o príncipe de Dios, indica que lo reconocían como alguien bajo el favor y la protección divina de Dios. Una persona a quien respetaban y temían profundamente. A pesar de esta alta estima, cuando Efrón, líder de los hititas y parte en la negociación, ofreció ceder el lugar de sepultura gratuitamente, Abraham se mantuvo respetuoso e hizo una reverencia al pueblo de la tierra. Respondió humildemente: si tan solo me escucharan, haciendo su petición con la mayor cortesía. Así, Abraham abordó la negociación con inquebrantable humildad mientras buscaba adquirir una porción de la tierra prometida. En segundo lugar, Abraham llevó a cabo la negociación públicamente a la puerta de la ciudad de los hititas, asegurándose de que la transacción se llevara a cabo oficialmente en presencia del pueblo de la tierra. Efrón el hitita también habló públicamente a la puerta de la ciudad, declarando ante todos los presentes que le daría a Abraham la cueva de Macpela al final de su campo, gratuitamente. En respuesta, Abraham insistió, a oídos del pueblo de la tierra, en que pagaría el precio por el campo. Siguiendo las condiciones de Efrón, Abraham pesó 400 siclos de plata a oídos de los hijos de Het y se los entregó. De esta manera, Abraham completó públicamente la compra del campo de Macpela, la cueva y todos los árboles que lo rodeaban, confirmando ante todos que era innegablemente de su propiedad. En tercer lugar, Abraham pagó el precio completo del campo para asegurar su legítima propiedad. Los hititas le ofrecieron a Abraham cualquier lugar de sepultura que deseara gratuitamente, permitiéndole enterrar allí a Sara. Sin embargo, Abraham pidió cortésmente: si deseas que entierre a mi difunta de mi vista, escúchame y acércate a Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que es suya, y que está al final de su campo, que me la dé por el precio completo en tu presencia para sepultura. El deseo de Abraham de pagar el precio completo, Kesef Meil,
precio suficiente, implica su disposición a cumplir con cualquier cantidad que el vendedor exigiera. Con ello, Abraham buscaba evitar posibles disputas de propiedad que pudieran surgir si la tierra le fuera entregada gratuitamente. Por consiguiente, Abraham pesó 400 siclos de plata que Efrón nombró y se los entregó. Como resultado, los hijos de Het cedieron el campo y la cueva que contenía a Abraham como propiedad para su sepultura. ¿Por qué Abraham eligió la cueva del campo de Macpela como su propio lugar de sepultura? Primero, Abraham quiso enterrar allí a su amada esposa Sara. Génesis 11 y 19 de la noche dice: Después de esto, Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Sara salió de Harán con su esposo. Abraham, a la edad de 65 años, viajó fielmente con él como su fiel compañero a la tierra de Canaán. 62 años después de entrar en la tierra de Canaán y 37 años después de dar a luz a su único hijo, Isaac, Dios llamó a Sara a su hogar a la edad de 127 años. Génesis 23 en 1 recuerda: Vivió Sara 127 años, estos fueron los años de la vida de Sara. Este es el único caso en la Biblia donde se registra específicamente la edad de una mujer. Sara recibió el pacto de Dios con Abraham y concluyó su viaje como peregrina, honrada como la madre de todos los creyentes. Isaías 51 en 2. Su vida no estuvo exenta de desafíos ni de errores. Sin embargo, como fiel compañera en el plan redentor de Dios, se sometió a Abraham, llamándolo su Señor. 1 Pedro 3 en 6. Y creyó firmemente en aquel que había prometido, sabiendo que era fiel. Hebreos 11 y 11 de la mañana. En esto, sigue siendo un modelo ejemplar para todos los creyentes. Abraham lloró y lamentó la pérdida de su amada esposa, quien había compartido sus alegrías y sus pruebas, cuando ella falleció. Tras recuperarse de su dolor, fue a los hititas para conseguirle un lugar de sepultura. Abraham no quería enterrar a Sara en una tierra extranjera, sino en un lugar que estuviera firmemente establecido como suyo. Una porción de la tierra prometida asegurada mediante el pacto de Dios. Génesis 23 enfatiza el propósito de la compra de la cueva de Macpela, afirmando repetidamente 6 veces que era para enterrar a los muertos. Abraham lo mencionó 3 veces, los hijos de Het una vez y Efrón 2 veces. Finalmente, Abraham compró la cueva del campo de Macpela y enterró allí a su difunta esposa, Sara. Tras haber vivido como peregrino sin poseer tierras hasta su vejez, Abraham finalmente obtuvo la propiedad legal de una porción de Canaán al comprar un lugar de sepultura para su esposa, Sara. En segundo lugar, Abraham creyó firmemente en la promesa de Dios de darle la tierra de Canaán. La razón por la que Abraham compró la cueva del campo de Macpela no fue simplemente asegurar un lugar de sepultura para su difunta esposa. Abraham había recibido la promesa de Dios de darle la tierra, pero comprendía plenamente que aún no era su legítimo propietario. Abraham miró fielmente hacia la tierra que Dios le había prometido y, como expresión de esta fe, buscó hacer de Canaán su posesión legal, incluso a un gran costo. El ferviente deseo de Abraham por el cumplimiento del pacto aparece 4 veces tan solo en Génesis 23. Dadme una propiedad entre vosotros para sepultura, para que pueda enterrar a mi muerta de mi vista. Por el precio completo,
que me la dé en vuestra presencia como propiedad para sepultura. A Abraham como posesión a la vista de los hititas, ante todos los que entraban por la puerta de su ciudad. El campo y la cueva que se encuentra en él fueron cedidos a Abraham como propiedad para sepultura por los hititas. Aunque los hijos de Het le ofrecieron la tierra gratuitamente, Abraham insistió en pagar el precio completo de 400 siclos de plata ante muchos testigos para asegurarse de que la tierra le fuera cedida. Además, 400 siclos de plata era un precio significativamente alto. Un siclo de plata equivalía aproximadamente al salario de 4 días de un trabajador común. 2 Samuel 2:4-2-4. Durante la era patriarcal, en el norte de Siria, aldeas enteras se compraban y vendían a veces, con precios que oscilaban entre 100 y 1000 siclos de plata. Dependiendo de los ingresos y el tamaño de la aldea. La cueva de Macpela, que Abraham compró por 400 siclos de plata. Era una pequeña pero significativa entrada en la tierra que Dios le había prometido mediante el pacto de la antorcha. La adquisición de esta porción de Canaán como propiedad propia, tras años de espera, no fue una mera transacción financiera ni un esfuerzo por aumentar su riqueza. Fue, más bien, un acto de fe firme, que demostraba la confianza inquebrantable de Abraham en las promesas que Dios le había hecho. En tercer lugar, Abraham buscó asegurar que sus descendientes recordaran el lugar de descanso de sus antepasados y lo atesoraran como su tierra prometida. Es importante reconocer que tras la compra por parte de Abraham de la cueva de Macpela como lugar de sepultura de Sara se encontraba el propósito sagrado de cumplir el pacto de Dios. Esta fue la primera vez que el pueblo elegido de Israel estableció la propiedad de la tierra prometida otorgada por Dios. La tierra que Abraham adquirió no era muy grande, ya que fue comprada específicamente para un lugar de entierro. Su nombre, Macpela, que significa doble, indica que era ideal como tumba familiar para múltiples entierros. La Biblia. En el libro del Génesis, capítulos 25, 35, 49, 50, 12, 15, 21, 26, 28, 33 y 48, dice lo siguiente. Aunque pequeña, sus descendientes posteriormente enterraron allí a Abraham, Isaac, Rebeca. Lea y Jacob. Se convirtió en un lugar de descanso para los antepasados de Israel. Este lugar de enterramiento en Canaán sirvió posteriormente como justificación suficiente para que Moisés persuadiera a los israelitas a abandonar Egipto. De igual manera, cuando los exiliados regresaron de Babilonia, se refirieron a Canaán como el lugar de las tumbas de mis padres, Nehemías 2:3. El último en ser enterrado allí fue Jacob, el tercer patriarca. Aunque murió en Egipto, insistió en que sus hijos lo enterraran en la cueva de Macpela en Canaán, haciéndoles jurar que cumplirían su última petición. Así pues, la primera base histórica para la reclamación de propiedad de Israel sobre la tierra prometida de Canaán, dada por Dios, fue la compra pública que Abraham hizo de la cueva de Macpela a los hititas por 400 siclos de plata. Aunque esta tierra formaba parte del territorio que Dios le había prometido a Abraham, estaba ocupada por los cananeos en ese momento, y Abraham era simplemente un peregrino en la tierra. Sin embargo, con la compra del lugar de enterramiento de Sara, la promesa comenzó a materializarse. Dado que los huesos de sus antepasados estaban enterrados en Canaán, los hijos de Israel la atesoraban en sus corazones como la herencia de Dios,
la patria prometida a la que debían regresar. Abraham comprendió que pasarían 400 largos años antes de que sus descendientes heredaran y se establecieran en Canaán. También sabía que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña, soportando la aflicción y el fuego purificador de las dificultades. Como si estuvieran en un horno de fundición. Jeremías 11:4. Sin embargo, Abraham también sabía que cuando llegara el momento señalado por Dios para que Israel saliera de Egipto y entrara finalmente en la tierra de Canaán, toda la tierra sería su herencia. Con la cueva de Macpela como un importante punto de partida. Sorprendentemente, el pacto de la antorcha ya había prometido detalladamente los límites de la tierra de Canaán e incluso enumeraba los nombres de las 10 tribus cananeas que la habitaban. Más tarde, durante la época de la conquista de Canaán, Caleb solicitó la región montañosa de Hebrón porque allí estaban enterrados los huesos de sus antepasados. Hebrón sirvió como punto focal de Canaán y un sitio fundacional que simbolizaba el reclamo de los israelitas a la tierra prometida. Caleb, quien ya había demostrado una fe inquebrantable en el pacto en Cades Barnea, estaba impulsado por una firme determinación a conquistar primero la región montañosa de Hebrón, donde estaban enterrados los huesos de los patriarcas. Su determinación no se vio afectada por su avanzada edad de 85 años, los temibles descendientes de Anac ni ningún otro obstáculo. Finalmente, conquistó la tierra con éxito, y posteriormente la tribu de Judá se asentó allí. Josué 14:6. Hebrón finalmente fue designada como una de las ciudades de refugio al oeste del Jordán. La promesa de la tierra reafirmada a los descendientes de Abraham. Dios reafirmó continuamente su promesa de la tierra a los descendientes de Abraham. En Gerar, prometió a Isaac, hijo de Abraham, diciendo: a tu descendencia daré todas estas tierras. Y a Jacob en Luz, Betel, Dios le dijo: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Respecto a la promesa de la tierra de Canaán a las 3 generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, el Salmo 105:8 declara: se ha acordado para siempre de su pacto. De la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. Y lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de tu herencia. Para cumplir el pacto, las 3 generaciones de Abraham, Isaac y Jacob compraron o cavaron pozos en la tierra. Palestina producía escasas precipitaciones, lo que hacía que el clima fuera muy seco y careciera de grandes ríos. Era esencial cavar pozos para almacenar agua. Poseer uno o varios pozos grandes significaba gran influencia y poder en la sociedad. En consecuencia, las disputas por los pozos eran frecuentes. Esto explica por qué, durante su estancia en Gerar, Abraham hizo la paz con Abimelec y pagó por separado 7 corderas como precio por el pozo, convirtiéndolo en su propiedad indiscutible. Había muchos pozos como este que habían sido excavados por los siervos de Abraham. Isaac, hijo de Abraham, se mudó a Gerar cuando la hambruna azotó la tierra. Ese año, Isaac cosechó el 100 por 1 porque el Señor lo bendijo, y se volvió próspero, cada vez más rico, y finalmente muy rico. Una de las principales preocupaciones de Isaac durante este tiempo fue cavar pozos. Reabrió los pozos que los filisteos habían tapado tras la muerte de su padre Abraham.
También encontró un nuevo pozo de agua corriente, Esek. Cuando los habitantes de Gerar se apoderaron de ese pozo, cavó otro, Sibna. Cuando lo atacaron y desafiaron maliciosamente de nuevo, se mudó y cavó otro pozo, Rehobot. Curiosamente, el Antiguo Testamento no contiene registros de que Jacob, hijo de Isaac, cavara pozos. Sin embargo, el Nuevo Testamento hace referencia al pozo de Jacob. El pozo de Jacob estaba ubicado en una ciudad de Samaria llamada Sicar, Juan 4:5. Dado que Sicar no era muy conocida en aquel entonces, el apóstol Juan aclaró que no estaba lejos de la tierra de Siquem, que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata. Hasta el día de hoy, judíos, samaritanos, musulmanes y cristianos coinciden en que este pozo era de Jacob. Es probable que Jacob lo adquiriera al comprar el terreno o que lo cavara él mismo. Posteriormente, Jacob entregó esta tierra de Siquem, incluyendo el pozo, a su hijo José, quien finalmente fue enterrado allí. Como hemos visto, las promesas de descendencia y tierra son elementos cruciales en el marco de la historia redentora. Mediante el pacto de la antorcha, Dios transformó la obra de redención, centrada en un individuo, en una obra que se extiende a toda una nación. Para establecer una nación, se requieren 3 elementos esenciales: pueblo, territorio y soberanía. Dios eligió al pueblo de Israel y preparó la tierra de Canaán para establecer una nación central mediante la cual traería la salvación al mundo. Al confirmar esto mediante el pacto de la antorcha, Dios proclamó que esto se lograría bajo su soberanía. Esta nación no sería un reino terrenal común y corriente, sino un reino de Dios, encargado de llevar a cabo su historia redentora. Este libro explora todo el proceso del cumplimiento del pacto de la antorcha. La única excepción es el regreso en la 4ª generación, que se analiza en la segunda entrega, el pacto de la antorcha. Examinaremos el significado histórico redentor de las 10 plagas sobre Egipto, el proceso del éxodo y la entrada a Canaán al final de la travesía por el desierto. Mediante el pacto de la antorcha, Dios prometió que los descendientes de Abraham entrarían sin duda en Canaán. De todos los pactos, el pacto de la antorcha reveló con mayor claridad el plan de Dios para establecer su reino. En otras palabras, el pacto de la antorcha no fue solo una promesa dada a los descendientes físicos de Abraham, sino también a sus descendientes espirituales. Aquellos que son salvos por la fe en Jesucristo. Gálatas 3:7. Por lo tanto, el pacto de la antorcha no es una reliquia del pasado, sino un pacto permanente que continúa hasta el cumplimiento del reino de Dios. En la siguiente sección, examinaremos detalladamente, en secuencia temporal, cómo se cumplió este pacto en la historia. El autor de este libro es Abraham Park. Abraham Park fue un aclamado teólogo de talla mundial con una notable espiritualidad pastoral. Dedicó toda su vida a la oración y a las escrituras, habiendo leído la Biblia más de 1800 veces. A lo largo de su ministerio, fue un verdadero pastor que amaba a la Iglesia y a la congregación como a sus propios hijos. Su agenda diaria consistía en 2 horas de oración y 3 horas de lecturas bíblicas, además de predicación y evangelización constantes. Con la convicción de que morir es vivir, se dedicó por completo a orar a Dios durante 3 años, 6 meses y 7 días en las montañas. Al atardecer, no hacía más que orar. Al amanecer, no hacía más que leer la Biblia. Entonces,
Por fin, un rayo de gracia brilló sobre él. Gracias a la poderosa iluminación del Espíritu Santo y a la gracia de Dios, las escenas de la Biblia se desplegaban como un panorama ante sus ojos. Estas escenas se escribían en grandes hojas de arruruz atadas con una ramita. Posteriormente, cada pocos meses, se transcribían en papel comprado en un pueblo al pie de la montaña. Así comenzaron los sermones de Abraham Park. Muchas personas quedaron impresionadas por el Parque Abraham, como se indica a continuación. ¿Cómo puede una persona amar a tanta gente? ¿Cómo puede una persona tener un impacto tan grande en tanta gente? Es muy trabajador, nunca descansa, nunca dejó de orar. Merece ser verdaderamente honrado por su dedicación a la Iglesia y las congregaciones. Un verdadero y fiel obrero de Dios.